Salmo 100, por favor. Comenzamos. Comenzamos con la pregunta. Esto es parte de la introducción. Todo sermón tiene una introducción. Hay que ser creativos para introducir el sermón. Ok, mi pregunta de introducción es, hermanos, ustedes que están aquí sentados, ¿por qué vienen al culto? ¿Por qué vienen? Hermano Javier no va a decir tengo que poner la cámara para que suba a YouTube. Ever no debe decir es que yo tengo que poner el proyector. Eric y las hermanas maestras no deben decir es que tengo que enseñar. Yo no debo decir es que tengo que predicar. O no debe de ser de que no, es que si no voy me van a ver mal. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Cuál es tu motivación? ¿Y con qué actitud vienes? Con una actitud de ay, mis amigos están en la playa y yo tengo que ir al culto. Ay, estoy trasnochado con la serie que vi ayer que estaba muy buena, pero tengo que levantarme, tengo que ir al culto. Hay cumpleaños familiar, pero tengo que ir al culto. Si no van a hablar mal de mí. ¿Con qué actitud vienes realmente al culto dominical? Bueno, veamos la actitud del salmista y de algunos que estaban de acuerdo con lo que el salmista decía. ¿Ya? Algunos. Este salmo, dicen los estudiosos, que es un salmo de caminata. ¿Ya? Es un canto gradual, dicen algunos. Es un canto que se entonaba al subir a Jerusalén. Recuerden que todos los judíos estaban de alguna manera obligados a ir 3 veces mínimo al año al templo. Ojo, al templo. Es diferente, ¿eh? Esto no es templo. Este es un local. Pero lo podemos llamar templo también, pero con otra acepción. El templo era el que estaba en Jerusalén. No había otro templo. Era el único lugar permitido para ofrecer sacrificios. Entonces, los judíos piadosos, ojo, piadosos, significa que no todos los judíos eran obedientes. ¿Cómo lo sé? No miran todos los profetas como critican a los judíos. No miran toda la rebeldía. No miran todos estos meses que he predicado acerca de los reyes. Y esos reyes y los israelitas eran rebeldes. Pero había un grupito de gente que era piadoso, como el profeta Elías, el profeta Eliseo, el profeta Isaías, y otro grupo de gente, piadosos. Lo que cuando Elías dice, yo solo le he quedado, Señor. ¿Qué dice Dios? Yo tengo 1000 que no se han arrodillado a Baal. No estamos solos. ¿Ya? Así, había personas piadosas que tenían que ir a Jerusalén. Jerusalén está en el lugar alto, en la cima de cerros. Entonces tenían que subir. Y dice que cuando subían, cantaban. Mira, yo no tuve esa experiencia, pero me lo contaron. ¿Ya? Que allá en el pueblo de mi papá, estaban cuando iban a recibir justamente la convención, el jueves en la tarde noche. Ese pueblo está en la parte de arriba de la montaña y no había mucha vegetación y se miraba a lo lejos el camino, se podía divisar quiénes están subiendo al pueblo. Y cuando ya miraban, pues era obvio que eran cristianos porque venían con su mochila, llevaban su colchoneta si es posible, llevaban guitarra porque era la fiesta espiritual, ¿no? Caminando, en ese tiempo no había carros, caminando. Entonces ya avisaban, vienen unos hermanos a la convención. Salía un grupo. ¿Y qué cantaban? Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos al decir. Aplica, ¿no? Porque
Entonces, los hermanos de aquí que vamos a organizar la convención, le estamos dando la bienvenida a ustedes que vienen de otra iglesia a nuestra convención. Bueno, el hecho de subir, estos subían al monte Sión y cantaban. Ahora vamos a ver con qué actitud iban al templo. Aunque dirán, 3 veces al año, cualquiera, ¿no? No estamos hablando de que ir al templo era como ir aquí al centro. Estamos hablando de todo un país. Como si el templo fuera la Ciudad de México y hay que ir hasta allá. Compromiso con Dios. Caminata, gasto de dinero. Bueno, pero además en cada pueblo había un lugar que luego se llamó sinagogas, donde se reunían los sábados. Esto es una especie de sinagoga, ¿ya? Una especie de sinagoga. Pero quitando todas esas diferencias, nuestro punto es con qué actitud ellos iban al templo a adorar a Dios. ¿Con qué actitud tú vienes al templo este localcito que dedicamos para adorar a Dios? ¿Con qué actitud vienes? Y veremos esto a lo largo de estos pocos versículos. En este salmo está lleno de imperativos. Lleno de imperativos. A ver, ustedes que son inteligentes, señalen los imperativos. En el versículo 1 tenemos el imperativo cantad. En el versículo 2 tenemos el imperativo servid. También en el versículo 2 tenemos el imperativo venid. En el versículo 3 tenemos el imperativo reconoced. En el versículo 4 el imperativo entrad. También está allí alabadle y bendecid. Imperativos. Normalmente los verbos que están en imperativo se les reconoce como mandatos o como deseo profundo del que pide hacer algo. En este caso el salmista, emocionado, quiere que los demás también tengan su emoción. Quiero que también ustedes canten, quiero que también reconozcan, quiero que también ustedes entren. Y si decimos que el salmista está inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, entonces Dios también quiere esto como una forma de mandato o deseo muy profundo. Bueno, esto es la introducción. Ahora vamos con nuestro primer punto. A veces se puede mencionar los puntos y a veces no. Depende eso de la estrategia del predicador. Yo no suelo mencionar los puntos porque quiero que vaya fluido. Pero vamos hoy a mencionar los puntos. Los versículos 1 y 2 nos hablan de la alegría de servir a Dios. ¿Con qué actitud tú sirves a Dios? ¿Cuál es tu actitud? Primer punto. ¿Cuál es la actitud? Si se dan cuenta, en estas 3 líneas del versículo 1 y 2 está alegres, alegría, regocijo. Esto se conoce como paralelismo. En la poesía hebrea hay mucho paralelismo. Línea 1, línea 2, línea 3. O sea, versículo 1 y 2 tiene 3 líneas paralelas. En esas 3 líneas paralelas se repite palabras en sinónimo. Por ejemplo, alegría, regocijo, alegres. Muy bien. La línea 1, que es el versículo 1, añade un extra. ¿Quiénes? Habitantes de toda la tierra. Esa información se debe entender por elipsis en esta poesía en las 2 siguientes líneas. Por elipsis. Ahora, escuchen con el elipsis. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con regocijo, habitantes de toda la tierra. Eso es por elipsis.
¿Quiénes son llamados a cantar a Dios, a servirle y a ir a su presencia? Los judíos. No. Habitantes de toda la tierra. Porque Dios siempre tuvo en sus planes a nosotros, los gentiles. ¿Recuerdan que el domingo pasado hablé de eso? Nosotros, los gentiles. Yo no soy de aquellos que dicen, es que yo soy judío espiritual. No, yo soy un gentil. No es que esté orgulloso de ser gentil. Reconozco que soy un gentil. Que antes no tenía el privilegio que ahora tengo, pero ahora por la gracia de Dios, ese misterio que les hablé en otra ocasión, se ha dado a conocer. Pero ese misterio que estaba antes oculto, realmente Dios lo estaba revelando poco a poco. En este Salmo 100 vemos de que la intención de Dios no era salvar solamente a los judíos, sino a todos. Y eso lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Abraham iba a ser de bendición para todos. Israel en el en Éxodo 19 dice, reino de sacerdotes. ¿Sacerdotes para quién? Todo Israel iba a ser sacerdote. ¿Sacerdotes para quién? Para todas las naciones. Cuando Salomón inaugura el templo, en esta casa vendrán de todas las naciones. Porque la intención de Dios siempre ha sido todas las naciones. No los judíos nada más. Sorpresa. No digas, yo estoy incluido. Ahora sí. No, Dios quiere todas las naciones. ¿Cómo que todas las naciones? Tu vecino, tu familiar, tu compañero de trabajo, ¿él está incluido ahí o no? Todas las naciones. Dios quiere que también él alabe a Dios. Los de otros países. Aquí en Tapachula recibimos visita de otros países, yo incluido, ¿no? ¿Dios quiere que ellos sean salvos y le alaben? Claro que sí. Los países musulmanes, los países asiáticos, los países africanos, ¿Dios quiere salvarlos y que le alaben? Claro que sí. ¿Quiénes no queremos que se salven? Nosotros. Somos cual Jonás. Les decía a mis estudiantes de la prepa que estamos viendo Jonás. Tú eres Jonás. Especialmente a los chicos que van a una iglesia. Tú eres Jonás. ¿Por qué eres profe? ¿Por qué soy Jonás? ¿Cuántas veces le has predicado a tu compañero? No, es que la gente no quiere escuchar. Eso ya no es tu problema. Tú predica. Que no te hagan caso es otra cosa. Pero si no predicas, eres Jonás. No quieres que se salven los ninivitas, no quieres que se salven la gente. Pero Dios quiere que toda la tierra le cante con alegría. Que toda la tierra le sirva con alegría y que toda la tierra vaya a su presencia con regocijo. Todos. ¿Todos van a ser salvos? Por supuesto que no. Pero debemos buscar esto. Ahora, hago paréntesis, propaganda extra. Voy a usar el comentario de esta nueva Biblia que me llegó hace poco. Se llama Biblia de Estudio Patrística. Como su nombre mismo dice, tiene comentarios en la parte de abajo de los padres de la iglesia. O sea, los cristianos, padres de la iglesia se llama, no al cura, ojo, no al cura. Padre de la iglesia se llama a los cristianos que eran líderes en el siglo II, siglo III, siglo IV, hasta el siglo VI, hasta Agustín de Hipona. A ellos se les llama padre de la iglesia. ¿Ok? Tienen aquí algunas notas especiales. Y voy a leer lo que dijo Agustín de Hipona, o conocido como San Agustín también. Es uno de los grandes teólogos del siglo V. Acerca de esto, de cantad alegres. Dice así: aclamad, vitoriad. Se trata pues de una expresión que debemos considerar atentamente.
ya que constituye la esencia misma del Salmo, como bien lo expresa el título, Salmo de Alabanza. ¿En qué consiste el Jubilate Deo? Porque Agustín lo hizo en latín, escribió en latín. ¿En qué consiste el Jubilate Deo? En aclamar a Dios con júbilo. En otro salmo encontramos una expresión similar. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día. ¿Dónde está eso? En el Salmo 89, 15 y 16. Continúa Agustín de Hipona diciendo: se trata pues de algo importante, pues aclamar a Dios nos hace felices y nos alegra todo el día. Aclamar es expresar la alegría interior sin palabras. El que aclama no habla, lanza gritos de alegría. El júbilo es la voz con la que un corazón rebosante de alegría exterioriza sus sentimientos con la garganta, pero sin mediar palabra comprensible para quien la escucha. Cuando la persona se ve desbordada por un gozo de tal magnitud que se siente incapaz de explicar o dar a entender con palabras, en lugar de palabras prorrumpe gritos de alegría. Es la manera de dar salida al gozo interior que le inunda y del que quiere hacer partícipes a otros, pero que siente incapaz de expresar con palabras. Quienes trabajan en las labores del campo y a veces también ciegan, los que vendimian o recogen frutas de los árboles, cuando les invade el regocijo por la fertilidad de la tierra y la abundancia de la cosecha, cantan con alegría, pero manifiestan todo el regocijo que no han sido capaces de transmitir con la melodía. ¿Cuándo puede decirse, pues, que aclamamos al Señor propiamente? Cuando alabamos lo inefable, aquello que sentimos en nuestro interior, pero no somos capaces de expresar con palabras. Aclama al Señor, no malgastes tus júbilos con cualquier cosa, pues todo lo que existe, todas las cosas creadas son susceptibles de ser explicadas con palabras. Tan solo Dios es inefable y no se puede explicar. Él habló y todas las cosas fueron creadas. Dijo y nosotros comenzamos a existir. Pero nosotros de Él no podemos decir nada, pues no lo podemos expresar ni explicar. ¿Qué haremos pues? Aclamarle, expresar con nuestro júbilo aquello que no podemos expresar con nuestras palabras, recurriendo para ello a su palabra, la bendita palabra de Dios. De modo que aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Agustín de Hipona en su libro y narraciones sobre los Salmos, escrito por el año 400 más o menos. Muy bien, aquí hay tres cosas que se debe de hacer en este pequeño párrafo, que podríamos considerar como sinónimos, es lo más lógico, pero también podemos desglosarlo. Cantad, cantad. Ya cantamos himnos, ¿lo hicieron con alegría? Servid. Servir es hacer cosas para Dios. Cuando estuve en Guatemala aprendí algo. Y no de una iglesia, sino de varias iglesias, los hermanitos de la iglesia. Siempre hay algún pastor que quiere jalar gente de otro redil. Hey, te invito a mi iglesia. En mi iglesia cantamos bonito, en mi iglesia predicamos Biblia, en mi iglesia hay comida, en mi iglesia hay tal. Jalar de otras iglesias. Entonces, yo fui invitado una vez a predicar en una ciudad de Guatemala. Y el pastor pues decía, tenemos un predicador que viene a predicar en nuestra iglesia. Él es peruano, estudia en el CETECA, ya, hablando de mí, ¿no? Dijo un zapatero, un hermano. No, hermano,
No puedo ir porque yo tengo privilegio en mi iglesia. ¿Qué privilegio? Ya en otra iglesia, donde yo daba clases los domingos, clases de liderazgo, un hermano decía, yo tengo el privilegio de lavar los baños en la iglesia. A mí me dejó anonadado. Privilegio. En mi iglesia en Perú se llama responsabilidad. Porque nosotros, y a veces es bueno y a veces quizá no, tenemos así un periódico mural donde está enumerado quién dirige tal domingo o tal jueves o tal martes, los diferentes cultos, quién predica, y ahí predicábamos la mayoría. O sea, bueno, en esa iglesia, si se puede, si se tiene dinero, se contrata un pastor, si no, todos nosotros podemos sacar adelante el ministerio. Y generalmente yo crecí sin pastor. Hubo 3 años que sí tuve un pastor, porque había buena cosecha de café y los precios habían subido. Normalmente estaba 2 soles el kilo de café, pero ese año, porque hubo inundación en Brasil, mal por los brasileños, pero para nosotros nos ayudó, llegó a costar hasta 10 soles el café. Los que tenían muchos cafetales compraron carros, casas, etc. Bueno, nosotros no teníamos mucho y no compramos casi nada, pero pudimos contratar un pastor. Por 3 años la iglesia recibió diezmos de los cafés y teníamos dinero para contratar un pastor. Fue el pastor que tuve cuando yo tenía más o menos 12, 13, 14 años. Ahora bien, ¿por qué cuento esto? Porque nosotros, como no había pastor y no habíamos, todos teníamos que organizarlo, en el periódico mural tenía quién dirige. Y a veces el que dirigía llegaba tarde. ¿Saben qué pasaba? Regaño, ¿no? Y hermano, su responsabilidad, hermano. Llega temprano. No hizo bien el aseo. Su responsabilidad. ¿Cómo qué? Como una carga. Tengo que hacerlo porque es mi responsabilidad. ¡Wow! Qué diferente es decir, hermano, es su privilegio. Y decir, tengo el privilegio de dirigir el culto este domingo. Tengo el privilegio de barrer el templo este fin de semana. Tengo el privilegio de lavar los baños. Una actitud diferente. ¿Y qué dice acá? Privilegio, sí. Con alegría. No, difícil. ¿Con qué actitud? Y luego venid ante su presencia. Eso era ir al templo. Ir al templo con regocijo. Hoy en día pues ya no existe el templo de Jerusalén. Entonces esta frase tendría que ser reinterpretada por nosotros de venir aquí. Con alegría. Con alegría. Venir al templo con alegría. Pero si queremos expandir un poquito más la interpretación, ¿acaso solamente los domingos o los miércoles voy a la presencia de Dios? No, ¿verdad? Debo ir a la presencia de Dios todos los días. ¿Cómo llego a la presencia de Dios? A través de la oración. ¿Con qué actitud oro? Ay, tengo que orar por la comida. Tengo que orar en la noche. O dices, wow, Señor, voy a orar ahorita, voy a conversar contigo con regocijo. ¿Con qué actitud? Ese es el primer punto, la actitud con que uno va. Segundo punto, reconocer quién es tu Dios. Versículo 3. Reconocer quién es tu Dios. ¿Por qué el salmista dice reconocer que Jehová es Dios? Porque había amenazas. Baal, Aserat, los dioses de los sidonios, Moloc y otra serie de dioses. Y la gente estaba emocionada. No, Dios no es suficiente, necesito algo más. Necesito algo más, lo que prediqué en la Santa Cena. Y el salmista dice, no, al único que debes reconocer es a Jehová, a Yahvé. De ahí no hay nadie más. Tú sepa quién es tu Dios. Y saber quién es tu Dios es saber sus atributos, conocerle, leer la Biblia. Aunque bien,
San Agustín, acabo de leer lo que dijo San Agustín. Dijo, no podemos hablar de Dios porque Dios es tan grande. Podemos hacer exclamaciones jubilosas, dice San Agustín, pero sí podemos conocer a Dios de lo que Él se ha revelado a nosotros. Muchos de aquí le tienen miedo a estudiar, no hacen su tarea del discipulado, ¿no? A estudiar acerca de Dios. ¿Cómo vas a saber quién es Dios? Viene alguien, te predica de algo bonito y te vas con ellos. No, hay que conocer en qué Dios crees. Y muy importante esto cuando hablamos de Jesucristo. Uy, ya se me va la hora. Justo el viernes prediqué, doy clases de predicación y dije, hermanos, controlen su tiempo cuando predican. Perdón, no estoy controlando el tiempo. Voy a correr porque tengo que dar chance para el testimonio. Reconoced que Jehová es Dios. Cuando hablamos de Cristo, yo siempre digo y repito esto, hay que saber quién es Cristo, tu Dios. Porque si tú crees menos de lo que Él es, pecado. Y si crees más de lo que Él es, pecado. Hay que creer lo que Él es. Y no solamente creer por creer, sino creer en el que murió en la cruz. Tal cual, porque si no es un hombre que murió en la cruz. No, ¿quién es Cristo? Hay que creer. Siguiente línea, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hay que reconocer que Él es nuestro creador. Ahora, la segunda frase, no nosotros a nosotros mismos, por años yo he predicado de esa frase diciendo, aquí condena el evolucionismo. Porque la evolución dice, no necesitamos a Dios, nosotros hemos evolucionado por nosotros mismos. Pero últimamente, leyendo otros libros, quizá esa frase se debe entender como Él nos hizo y nosotros le pertenecemos. Pertenecemos a Dios. ¡Wow! Eso es bonito. No le perteneces a nadie más que no sea Dios. Y complementa la última línea de ese versículo diciendo, pues, ¿cómo que le pertenezco? Porque soy pueblo, somos pueblo de Él y somos ovejas de su prado. Tú le perteneces a Dios. ¿Por qué quieres ir con el diablo? Yo no quiero ir con el diablo, hermano. ¿Cómo que no? Cuando estás coqueteando con el pecado, estás diciendo, yo quiero irme con el diablo. Yo quiero irme con el otro dueño. Porque allá hay mejores pastos, entre comillas. No, tú solamente debes comer el pasto de tu dueño. Tu dueño es Dios, a Él le perteneces. Solamente eso. No buscar otros alimentos. Versículo 4. Aquí el tercer punto es, ¿con qué actitud tú vas al templo? Dice ahí, debes hacerlo con acción de gracias. Cuando pases por sus atrios, debes hacerlo con alabanza. Y repite, alábale, bendecid su nombre. ¿Cuántos están agradecidos hoy? ¿Cuántos quieren contar su testimonio de cuán bueno ha sido Dios esta semana? Me están encontrando, ¿qué Dios ha sido bueno conmigo? Acción de gracias. Acción de gracias. Acción de gracias es agradecer. Y el versículo 5 está la razón. ¿Por qué yo voy? El versículo 5 ciertamente está relacionado con el versículo 4. Eso es. ¿Cuál es la razón para yo entrar al templo con acción de gracias y alabarle? Pero si quiero, aunque voy a torcer el texto, ese versículo 5 también puedo relacionarlo con los versículos anteriores. ¿Por qué voy a servir con alegría? ¿Por qué voy a cantar con alegría? ¿Por qué voy a entrar a su presencia con alegría? ¿Por qué le voy a reconocer a Jehová como es? La razón. Y esto es mi punto principal. ¿Por qué vienes al culto? Dije al principio, ¿verdad? ¿Por qué vienes al culto? Por vergüenza, temor, por tu responsabilidad, alabanza y privilegio. Hay que venir, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia.
Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aquí hay 3 adjetivos. Bueno, también puede poner como sustantivo misericordia y verdad. ¿Qué es Dios para ti? Bueno, misericordioso, verdadero. Podemos mejorar la traducción y decir, porque Jehová es bueno, su amor es infinito, a cambio de misericordia, y es fiel en lugar de verdad. Es fiel. Podría explicar estas palabras a lo largo de mi vida, cómo Dios fue bueno conmigo, cómo fue misericordioso conmigo, cómo fue fiel conmigo. Mi testimonio. No hay tiempo. Pero Dios es bueno. Por estas razones, que Él es bueno, es misericordioso y es fiel, debo hacerlo todo con alegría. Bueno, entre las cosas que me pasan, me dice, hermano, predica. Amén. Con alegría.